Hoy vamos a hablar de dos temas que están relacionados con los otros temas que ya vimos las otras noches. Básicamente se refiere a qué son los factores de riesgo cardiovascular, cómo se puede prevenir alguna enfermedad cardiovascular arteriosclerótica y en una segunda parte vamos a ver en qué consiste la angina crónica y cuál es su manejo. Entonces, básicamente, la idea que se tiene con esta charla es ver que las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes, son la principal causa de muerte prácticamente en el mundo entero, y controlando los factores de riesgo más importantes, se puede reducir ese riesgo. Vamos a ver también cómo se puede calcular el riesgo cardiovascular en cada una de las personas, de acuerdo a algunas características particulares que tengan. Y obviamente ver algunas recomendaciones generales de qué hacer en la vida para no tener estas enfermedades o reducir su riesgo. Algunas recomendaciones internacionales nuevamente sobre las cuales nos basamos para poder aplicarlas en nuestro medio. Recordar que las enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas tienen diferentes manifestaciones clínicas. La que vimos fue básicamente la cardiopatía isquémica, pero puede también producir enfermedad cerebrovascular isquémica con las embolias, enfermedades vasculares periféricas como oclusiones o a veces disecciones o dilataciones de la aorta. Es por eso que este tipo de enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas son la principal causa de muerte, representan más de 1/3 de todas las causas de muerte en el mundo entero. Para que una persona tenga una de estas enfermedades, es frecuente que tenga algún factor de riesgo, pero no es indispensable que estos riesgos sean los principales. Hoy en día se están describiendo muchos otros factores de riesgo, más llamados como marcadores de riesgo cardiovascular, que hacen que esta enfermedad se pueda reducir si es que se hacen políticas serias de salud. Un factor de riesgo cardiovascular nada más es cualquier situación en la cual presente ese individuo y aumenta su riesgo cardiovascular. Hay algunos que no los podemos modificar, como la edad. El ser solo varón de 45 años y mujer más de 65 años ya es un factor de riesgo. El hombre habitualmente enferma antes que la mujer, hasta los 50, 55 años. Luego casi es similar la incidencia en ambos sexos. Si han habido papá o hermanos, mamá o hermanas jóvenes que hayan tenido esta enfermedad, entendiendo como jóvenes menor de 55 en los varones y menor de 60 en los años, tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular. Si tanto papá y mamá han tenido alguna enfermedad prematura, se dice que el riesgo aumenta en un 50% en los hijos. Y hay que hacer controles a temprana edad de colesterol y otros marcadores para tratar de reducir este riesgo cardiovascular. Hay algunos factores de riesgo que sí los podemos modificar, que se denominan principales, o si quieren un verdadero factor de riesgo. Hay una pequeña discusión en las definiciones, pero básicamente un factor de riesgo principal quiere decir que tiene una relación muy clara entre ese factor y la enfermedad arteriosclerótica. Su presencia aumenta la enfermedad arteriosclerótica. Pero el segundo condicionante para ser un factor de riesgo principal es que la corrección, el control de ese factor de riesgo, también reduzca la enfermedad arteriosclerótica. Hay otros factores de riesgo que también hoy en día se llaman marcadores de riesgo cardiovascular, en los cuales
sí hay una asociación entre estos factores y la enfermedad cardiovascular. Aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero no tienen una relación tan directa, tan estrecha, y sobre todo, cuando se controla muchas de estos factores de riesgo no principales, no se ha demostrado que bajen tanto las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué entendemos como prevención primaria de una enfermedad cardiovascular? Básicamente, hacer todas las medidas, ya sean en forma individual, en la comunidad, etcétera, para evitar o disminuir el número de casos nuevos. Son personas que no han tenido todavía ninguna enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. En cambio, se habla de una prevención cardiovascular secundaria cuando ya ha habido un evento y lo que se quiere es evitar un nuevo evento de enfermedad cardiovascular que puede ser mucho peor que el primero. ¿Qué se hace para saber cuánto es el riesgo cardiovascular de cada una de las personas? Perdón, un ratito, voy a contar. Entonces, en cada una de las personas podemos más o menos calcular qué riesgo cardiovascular tienen y de acuerdo a eso recomendar cuánto valor tiene que tener, por ejemplo, las estatinas, o perdón, los lípidos, sobre todo el colesterol LDL, en quienes debemos utilizar medicamentos y hasta cuánto debemos bajar. Hay varios criterios y varias calculadoras de riesgo que se han ido utilizando. 3 hoy en día son las más grandes, la de la OMS, la del Colegio Americano de Cardiólogos y de la Sociedad Europea de Cardiología. Cada uno tiene criterios similares pero no idénticos. El resultado puede variar entre uno y otro y lo ideal es que cada país prácticamente tenga su propio cálculo de su riesgo cardiovascular de acuerdo a sus características epidemiológicas que tiene. Obviamente, en primera instancia, también es recomendable que no sean de alto costo, que deben ser lo más sencilla posible, y una estimación del riesgo cardiovascular básica se puede realizar solo con una consulta médica y 3 exámenes de laboratorio. El primer paso para saber cuánto riesgo tiene una persona es identificar algunos marcadores cuya presencia ya dice que esa persona es de alto riesgo. Si no tiene estos criterios de alto riesgo por sí solo, recurrimos al uso de alguna de las calculadoras de riesgo que vamos a ver, y de acuerdo a esto nos va a diferenciar si el riesgo es alto o el riesgo es bajo o es intermedio. Cuando el riesgo es alto o el riesgo es bajo, más o menos ya las conductas están definidas, pero cuando el resultado es intermedio, no hay un acuerdo y lo que se hace es utilizar otros marcadores, otros criterios que se llaman moduladores de riesgo, que cuando son positivos, pues nos orientan o nos inclinan a tratar como personas que ya tengan un riesgo alto. En cambio, cuando no existen estos moduladores de riesgo, pues habitualmente los tratamos como de bajo riesgo. Ustedes ven en esta tabla, si tenemos ya estas condiciones, no necesitamos utilizar ninguna de las tablas de cálculo de riesgo cardiovascular. El solo tener
estas condiciones ya nos permite clasificar en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, de alto riesgo cardiovascular, moderado o bajo riesgo cardiovascular. Esta es una de las calculadoras, es de la OPS, la más sencilla, toma en cuenta algunos criterios grandes, como el sexo, la edad, si fumas o no fumas, cuánto es tu presión, si tienes diabetes o no, y cuánto es el colesterol total. Introducimos nuestros datos. Esto yo lo hice en mi caso hace unos 4 o 5 años, creo. Introduces tus datos y te dice cuánto riesgo tienes en los próximos 10 años. Según esta calculadora de la OMS, mi riesgo es bajo, menos del 10% en los próximos 10 años de hacer algún evento, y simplemente lo que me recomienda la OMS es que haga actividad física, coma sano, y obviamente todos los otros cuidados, como si es que fumas, dejes de fumar, etc. Esta es la escala de la Sociedad Americana de Cardiología. Incluye algunos otros riesgos como colesterol, factores de riesgo como colesterol total, LDL, HDL, y nuevamente, introduciendo los datos de cada persona, nos va a dar un resultado. En este caso en particular, hay una diferencia. En este caso, el riesgo que da, según esta tabla, es un riesgo intermedio con los mismos datos. Obviamente, estos son estudios realizados en Estados Unidos, cuya población tiene algunas características particulares en relación a la nuestra. Se dice que estaría sobreestimando nuestro riesgo. El de la OMS sería, en teoría, el más recomendado para nuestro medio, pero aparentemente este score también infraestima el riesgo cardiovascular. Y esta es la forma para los europeos de calcular el riesgo cardiovascular, una vez más, inicialmente con cosas básicas que sean accesibles a la mayor parte de la población y los sistemas de salud, dividiendo si son hombres, mujeres, si fuman o no fuman, la edad y el colesterol total. Y de acuerdo a eso, nuevamente nos va a decir qué riesgo tiene cada una de las personas y qué deberíamos hacer, sobre todo en el control de los lípidos. Hasta cuánto deberíamos bajar esos lípidos. Hay algunas calculadoras que un tiempo se pusieron de moda, más o menos como el 2008 aproximadamente, que es el score de Reynolds, donde incluyen un marcador bioquímico, que es la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que se colocaba su valor, y la idea era de que ese añadido nos iba a permitir discriminar mejor entre el riesgo intermedio, si iba para arriba o iba para abajo. Hubo mucho entusiasmo inicialmente, como muchas medidas que se hacen, pero posteriormente en grandes estudios se ha demostrado que por sí sola no es un determinante. Y hoy en día no se les recomienda utilizar en forma sistemática. Este score no se recomienda utilizarlo. Excepcionalmente se puede utilizar en forma aislada como un modificador, pero ya no como un criterio de riesgo, como un factor más de riesgo independiente. De acuerdo a las tablas que utilicemos, en este caso, como les dije, las 3 principales se clasifican en riesgo muy alto, alto, intermedio o bajo, de acuerdo al resultado que nos dé. El riesgo de score marca solamente la muerte, en cambio estos otros marcan enfermedad cardiovascular en forma global, por eso hay esa diferencia. Y de acuerdo a esto vamos a recomendar qué conducta vamos a hacer. Si nos da un riesgo
intermedio no está claramente definido, entonces hacemos otros estudios que nos podrían inclinar a uno u otro lado. De los más frecuentes, entre comillas, estaría el calcio en las arterias coronarias, determinada con una tomografía computada. También una temporada muy de moda. Hoy en día se utiliza menos índice tobillo-brazo de la presión arterial, otro valor. Si tenemos placas en las carótidas mediante una ecocardiografía, también nos ayuda a decidirnos a qué lado vamos a ir, y otras enfermedades u otras condiciones como la obesidad, enfermedades en los familiares que hemos visto, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea, que cuando existe esto, el riesgo calculado con las tablas se multiplica por 1.5. Estas son algunas recomendaciones que deberíamos tenerlas en mente, o mejor anotadas, para ver qué debemos hacer para reducir el riesgo cardiovascular. Alimentación saludable, obviamente. Actividad física, cuanto más actividad física se haga, es mejor. Cada vez recomiendan un poco más de actividad física, pero indican que cualquier actividad siempre va a ser útil. Así sean 10 minutos diarios, es útil. No fumar, obviamente. Mantener un peso ideal. La presión arterial como primer objetivo tiene que ser menos de 140/90, pero en general en personas que tienen alto riesgo, como ser diabéticos, personas que han tenido ya una enfermedad cardiovascular, la tendencia o la recomendación es que no nos conformemos con presión de 140/90, sino debemos llegar más o menos a 130/80. Las recomendaciones dicen entre 120 y 130 la máxima y entre 70 y 80 la mínima en personas de alto riesgo. Una temporada se decía que las personas ancianas podrían tener, o mayores podrían tener presiones mucho más altas. Hoy en día se ha eliminado ese concepto. Se sigue manteniendo como primer objetivo tratar de llegar a este valor, salvo que tenga complicaciones con el tratamiento antihipertensivo. Se puede permitir, entre comillas, tener un poquito más alta la presión, alrededor de 150/90 aproximadamente. Antes se hablaba hasta 160 y 170 como normal para una persona mayor. Hoy, como les digo, ese concepto ha sido eliminado. Este es el primer objetivo, independientemente de la edad del paciente, siempre y cuando los medicamentos no le estén causando muchos efectos adversos. Un buen control del azúcar en personas que tengan diabetes. Ver cómo está la función del riñón para que no esté alterada. La función renal es un marcador independiente de riesgo cuando es moderado o severa la insuficiencia renal. Como objetivo general, el colesterol total debería ser menos de 200 miligramos. Y lo que varía y lo que más nos fijamos es básicamente el colesterol LDL o el colesterol malo que llamamos. Y el objetivo varía de acuerdo al riesgo. Si el paciente tiene muy alto riesgo cardiovascular, nuestro objetivo de LDL debería ser menos de 55 miligramos por decilitro. Esto también ha ido cambiando. La anterior guía decía menos de 70, ahora la han bajado más. Si el riesgo es alto, deberíamos tener menos de 70, en el riesgo moderado, menos de 100, y en riesgo bajo, en teoría, hasta 189, aunque parece ser que esos valores están muy altos, así tenga bajo riesgo. Hoy en día la tendencia es manejar valores menores. Lo que sí se sabe es que si tiene más de 190, por sí solo ese ya es un marcador de alto riesgo. El colesterol HDL se considera que es un protector, por eso es que es mejor que esté alto, pero dicen que más de 90, más bien también puede aumentar el riesgo cardiovascular. Y los triglicéridos
si bien son factores de riesgo, no son tan determinantes como el colesterol, por eso es que es un objetivo secundario. Idealmente debería ser menos de 150 miligramos, sobre todo en personas de alto riesgo. Esas son recomendaciones generales para reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas. Ahora vamos a ver otra manifestación de la cardiopatía isquémica, que es la angina crónica, que como ya les adelanté en las clases anteriores, hay la tendencia de eliminar el término estable. Antes a esta se le conocía así, angina crónica estable. Hoy en día solamente se habla de angina crónica. ¿Por qué? Porque dicen que el médico y el paciente se confían demasiado al escuchar que es crónico y que es estable y que no le va a pasar absolutamente nada, y habitualmente no se toman las medidas necesarias. Y muchos de estos pacientes pueden descompensarse, pueden progresar, como hemos visto ayer en la angina inestable, y por eso quieren, bueno, prácticamente la han eliminado el término de estable y solamente se llama angina estable. Angina crónica, perdón. ¿Qué quiere decir la angina en general? Es el dolor, que a veces se lo manifiesta solamente como una molestia en el pecho opresiva, etcétera, que está debido a isquemia miocárdica. Pero, para decir que es crónica, no debió haber modificado en los últimos 2 meses, ni en qué clase funcional se presentó, ni la respuesta al tratamiento. Si tú tenías angina en clase funcional 1 y se mantiene en clase funcional 1 en los últimos meses, entonces es una angina crónica. Si la angina te calmaba con una pastillita de Isordil, pues se mantiene con esas características los últimos 2 meses. Si eso varía, ya hemos visto si progresa a clase funcional 3 o 4, o se presenta en reposo, o se presentan en los 2 meses anteriores a que acuda a la consulta, son criterios ya de angina de tipo inestable. La manifestación más frecuente es el dolor, que el dolor cuando es isquémico se dice angina. Hay algunos criterios que nos sirven para orientarnos y ver si el paciente tiene o no tiene angina, y además si es típica o no es típica esta angina. Ojalá todos los pacientes acudirían con una angina típica, sería muy fácil hacer el diagnóstico. Tiene que tener 3 componentes: las características del dolor, que sean de tipo isquémica, es decir, opresivo, retroesternal, irradiado al cuello, brazo izquierdo, etcétera, que se desencadene por esfuerzo físico o estrés emocional y que ceda con el reposo. Esa es una angina típica. Si tiene esos 3 componentes, no hay mucho que pensar. Es un paciente con muy alta probabilidad de que sea isquémico y hay que tomar las medidas necesarias. Es una angina atípica si tiene solamente 2 de estos componentes. Y podemos decir que no es anginoso, es decir, que no es isquémico, si solamente tiene una de estas características o no tiene ninguna de estas características. Esos dolores que vienen, que le pinchan el pecho, que le duran unos segundos, o dolores que son muy prolongados, más de 24 horas de evolución, no desencadenados por el esfuerzo, etcétera, habitualmente no son anginosos. Y también debemos estar atentos, también hablamos creo un poquito de esto, que pueden haber algunas manifestaciones clínicas debidas a isquemia miocárdica, pero que no producen dolor. A esto se llama equivalente anginoso, que cuando el paciente tiene factores de riesgo, pues debemos tratarlo como si realmente tuviera angina de pecho. La disnea puede ser la única manifestación de isquemia miocárdica. A veces solamente tienen como fatiga,
Cuando es el territorio inferior comprometido, a veces se confunde con problemas digestivos, que pueden haber dolor, dispepsia. Y también esto ya lo vimos, la clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiología, para ver cuán severa es su angina de acuerdo al grado de actividad física que desencadena el dolor. Grandes esfuerzos, moderados esfuerzos, pequeños esfuerzos y prácticamente en reposo. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene dolor en el pecho y es sugerente de que sea isquémico? Pues hacemos un electrocardiograma. Hay que tener en cuenta que cuando la angina es crónica y tiene esas características que hemos hablado, habitualmente dura 3, 5, 8, 10 minutos, no más de eso. Y es raro que el paciente llegue a la asistencia médica en ese tiempo. Habitualmente acude cuando ya ha pasado la molestia. Entonces hay que tener el cuidado de interpretar el electrocardiograma cuando no está con dolor, porque por lo menos en la mitad de los casos el electro va a estar completamente normal. Se asume en esta angina que el déficit de perfusión es transitorio, por eso es que se desencadena cuando haces esfuerzo, porque aumenta la demanda del miocardio, pero no puede suplir porque hay una obstrucción parcial de la arteria. Podemos ver algunas alteraciones del segmento ST y la onda T. Si el paciente ya tuvo un infarto, pues vamos a tener datos del mismo. Puede haber arritmia ventricular y bloqueo de rama izquierda. Acá, como importante es resaltar que en reposo, cuando ya el paciente no está con dolor, por lo menos la mitad van a tener electro normal y no descartemos un cuadro isquémico solamente por eso. Si hacemos un electro con dolor durante la isquemia miocárdica, entonces sí vamos a tener hasta en un 90% alteraciones del segmento ST, infradesnivel del segmento ST, podemos tener ondas T negativas y de acuerdo al número de derivaciones comprometidas, nos orienta sobre la extensión de la isquemia. Se dice que cuando tiene más de 4 derivaciones comprometidas, ya es de mayor extensión. Y este registro durante el dolor podemos hacerlo con suerte si es que acude el paciente a la emergencia, pero más frecuentemente hacemos con algunas pruebas para provocar isquemia y para poder documentar esta y otras alteraciones sugerentes de isquemia. El tratamiento de la angina crónica la vamos a dividir en farmacológico, revascularización y la rehabilitación. En cuanto al tratamiento farmacológico, es bastante diferente a lo que sucede en el infarto agudo de miocardio con o sin elevación, que hemos visto que es muy parecido. Este tratamiento es completamente diferente. El segundo punto es básicamente el mismo, de acuerdo al número de arterias y las características de la enfermedad, las condiciones del medio, la preferencia del paciente, etcétera, que puede ser percutánea o quirúrgica, y es muy importante que el paciente, después de un evento, vaya a un programa de rehabilitación. Vamos a ver en el tratamiento farmacológico cómo se trata el episodio agudo, es decir, del dolor, y qué hacemos a largo plazo para que el paciente no tenga dolor o disminuya estos eventos de dolor y principalmente que no haga infarto o reduzcamos el riesgo de un infarto. Si hemos dicho que el esfuerzo físico aumenta la demanda y eso genera el desbalance porque no puede suplir esa arteria la perfusión, con el reposo puede ceder. Utilizamos nitratos en este caso, sí,
nitroglicina sublingual, que es lo que tenemos acá. Y algunas recomendaciones. Dicen muchos que no es bueno dar el medicamento cuando el paciente está completamente acostado, porque va a disminuir el efecto del medicamento. Entonces dicen que esté semisentado, porque también cuando está parado puede bajar la presión y puede tener mareos o síncope. Podemos repetir los nitratos cada 3 a 5 minutos, pero no más de 2 a 3 veces. En este caso ya está durando más de 10 o 15 minutos y posiblemente ya se trate o de una angina inestable, que hemos visto que el dolor dura habitualmente más de 20 minutos, o llegue a ser un infarto de miocardio cuando el dolor en general ya sobrepasa los 40 minutos. Solamente podemos hacer esto en el episodio agudo. Lo que habitualmente se recomienda al paciente es, si él ya más o menos conoce en qué condiciones le viene el dolor, por decir, caminando X cantidad de cuadras, etcétera, lo que se aconseja es que tome ya la medicación antes de llegar a ese nivel y de esa manera reducir estos eventos isquémicos. ¿Y qué hacemos a largo plazo? Tratamos de reducir que se forme un coágulo en ese lugar, en esa placa. Recuerden que aunque tenga una angina crónica, sí hay una enfermedad en las arterias, sí hay placas ateroscleróticas, pero que no han sido accidentadas, no hay formación de trombo habitualmente, y el tratamiento es diferente. Si le damos antiagregantes plaquetarios, habitualmente uno solo, no combinamos como en los otros cuadros porque no hay mucha actividad plaquetaria en estos pacientes, y podemos utilizar aspirina, y si tenemos algunos inconvenientes podemos utilizar el clopidogrel. Últimos trabajos están tratando de justificar que el clopidogrel podría llegar a tener un mejor efecto que la aspirina. En todo caso, en forma global, hoy en día se considera que son equivalentes. El precio obviamente es mucho menor con la aspirina, se ha utilizado durante muchísimo más tiempo, pero obviamente si demuestran que esto es mejor, pues habrá que invertir el orden, y como primera opción recomendaremos el clopidogrel y si no, aspirina. Beta bloqueadores tenemos que utilizar. A mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno. El beta bloqueador vemos de acuerdo a la frecuencia cardíaca. En reposo, estas personas no deberían tener habitualmente más de 60 por minuto. 55, 60 dice que es lo ideal. Obviamente pueden haber pequeñas variaciones. Y cuando hace actividad física no debería subir más de 100 o 110. Estos criterios se consideran que el paciente está bien beta bloqueado. Si no llegamos a estos criterios solamente con beta bloqueadores, podemos asociar otros fármacos, pero no se puede permitir que un paciente isquémico tenga frecuencias altas. ¿Qué más hacemos? Pues utilizamos las estatinas. Ya hemos visto en la primera parte de que si el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular, no necesitamos utilizar ningún score, nada, solamente por la presencia de que ya tuvo una enfermedad cardiovascular, en este caso manifestada como angina crónica, es de muy alto riesgo para que tenga infarto, y como hemos mencionado, su colesterol LDL debería ser menor a 55 miligramos, y una reducción de por lo menos el 50% del valor basal, el que se consiga primero, o idealmente que cumpla los dos criterios. ¿Por qué se hace esta recomendación? Porque si el paciente tuviera un LDL, por ejemplo, inicial de 80 miligramos, solamente tendríamos que bajarle a menos 55 y nos conformaríamos con eso.
Pero si esa persona ha hecho un evento con colesterol de 80 miligramos, posiblemente necesite menos colesterol. O mejor dicho, le va a proteger mejor si bajamos más el colesterol. En esos casos tendremos que llegar hasta 40 de LDL y no conformarnos con este valor. A largo plazo, los inhibidores de la ECA y los antagonistas cálcicos, cuando hay contraindicaciones a los beta bloqueadores. Antiguamente se recomendaba que se podría asociar algunos antagonistas cálcicos cuando no conseguimos esos objetivos con los beta bloqueadores. Hoy en día, la ivabradina, que tiene un efecto solamente de bajar la frecuencia cardíaca, ha entrado a reemplazar a los beta bloqueadores como segundo fármaco si no podemos controlar solamente con los antagonistas cálcicos. Perdón, al revés. Si no puedo conseguir los criterios que hemos hablado con un beta bloqueador, puedo asociar antagonistas cálcicos, pero no nifedipino, porque esto aumenta la frecuencia cardíaca. Puedo utilizar verapamilo o diltiazem. Hoy en día, en lugar de utilizar verapamilo o diltiazem, una muy buena opción es utilizar la ivabradina, que va a bajar la frecuencia cardíaca y no tiene otros efectos. Sí se puede utilizar antagonistas cálcicos tipo amlodipino o nifedipino, pero no en forma aislada. Si no logramos controlar bien la presión arterial, por ejemplo, y tenemos que combinar medicamentos, primero nos aseguramos que esté bien beta bloqueado, que cumple esos criterios, y posteriormente sí podemos utilizar este antagonista cálcico. Los nitratos también han caído. Fíjense ustedes, prácticamente están al último. No mejoran el pronóstico a largo plazo, nos reducen la probabilidad de infarto, lo único que hacen es aliviar los síntomas cuando son adecuadamente tratados. Es por eso que cuando tenemos un paciente con una angina crónica, debemos tratar de estratificar cuán peligrosa es su angina. Y para eso hacemos algunos estudios, sobre todo para provocar la isquemia, pero para provocarlo en un ambiente controlado, donde podamos ver el electrocardiograma, la presión arterial, la oxigenación, tener un equipo de reanimación. Y no solamente nos sirve para, si ustedes quieren hacer, no es correcto decir confirmar el diagnóstico, pero sí nos da datos de isquemia, nos da datos de ver qué magnitud tiene esa isquemia, si se comprometen muchas derivaciones, por ejemplo, si baja la presión arterial, por ejemplo, o si tiene datos de insuficiencia cardíaca. Cuando hacemos esta prueba de esfuerzo, son criterios de alto riesgo, y ya hemos visto también cuando se considera un infradesnivel del segmento ST patológico. Tiene que durar y tiene que ser horizontal o descendente. Y habitualmente más de 1 milímetro, pero ya con medio milímetro, y si tiene estas características, si tiene clínica, pues es compatible con cardiopatía isquémica. Esto es lo básico para provocar isquemia. En este caso solamente valoramos electrocardiograma y excepcionalmente el compromiso hemodinámico que pueda tener la persona, pero a veces hay algunas alteraciones en el electrocardiograma de base que no nos permiten analizar las alteraciones del segmento ST durante el esfuerzo. Por ejemplo, si tiene un bloqueo completo de rama izquierda, ya hemos visto que tiene alteraciones del segmento ST, por tanto no nos es útil una ergometría normal solamente con electro si hay bloqueo completo de rama izquierda. No nos sirve tampoco, por ejemplo, si tiene un Ward Parkinson-White o cualquier otra alteración como una hipertrofia ventricular importante, etcétera, que ya tenga alteraciones del segmento ST. La ventaja que tiene la ecocardiografía
es que es un método que nos permite valorar en forma global cómo está la contractilidad en todos los territorios. Si hay una zona que no se contrae, pues ya es una secuela de un infarto. Puede detectar aneurismas ventriculares y además puede hacernos el diagnóstico diferencial inclusive de la causa del dolor de pecho. La estenosis aórtica, la miocarditis hipertrófica pueden manifestarse con dolor de pecho sin que exista obstrucción coronaria por un incremento de la demanda justamente por estas características del miocardio. ¿Qué hacemos al paciente con ecocardiografía y tratamos de demostrar que tenga isquemia? Le mandamos a que el corazón trabaje más, y esto lo podemos hacer mediante un esfuerzo físico o con fármacos si no puede hacer actividad física. Hay personas que tienen problemas en las articulaciones, etcétera, que no pueden hacer la actividad física, y en ese caso utilizamos medicamentos para aumentar la actividad del corazón. ¿Qué buscamos con la ecografía? Que existan zonas que no se contraigan bien durante el esfuerzo, que es un signo de que está isquémico esa parte del corazón, que se presenta mucho antes, además, que el dolor. El dolor prácticamente es lo último que se presenta en la isquemia. Habitualmente hay alteraciones inicialmente de la funcionalidad detectadas mediante una ecocardiografía u otros métodos. Posteriormente pueden darse las alteraciones electrocardiográficas y finalmente va a tener las manifestaciones clínicas. ¿En quiénes hacemos esto? Ya lo hemos dicho. Si tiene alteraciones del segmento ST que nos impiden analizar su cambio con el esfuerzo, o personas que no puedan realizar esfuerzo físico, hacemos fármacos. Se puede utilizar también la gammagrafía, que básicamente consiste en introducir material que va a captar el miocardio, y lo mismo hacemos en reposo y con esfuerzo, y vemos si en reposo es normal y durante el incremento del trabajo del corazón van a haber zonas que no capten el contraste, pues son datos de isquemia. Es un estudio alternativo a la ecocardiografía. Un tiempo competían a la par, pero hoy en día la ecocardiografía prácticamente ha ganado, entre comillas, y solamente se recurre a la gammagrafía cuando hay un centro realmente que esté entrenado en este tipo de procedimientos, pero no es excluyente, no es que está prohibido, pero por la practicidad hoy en día se hace más ecocardiografía. Si queremos ver con precisión las arterias del corazón, necesitamos hacer una angiografía invasiva que llamamos, que consiste básicamente en llegar hasta la arteria del corazón con un catéter, inyectar un líquido de contraste dentro de la arteria. Normalmente la arteria no se la ve si no estamos contrastando, pero si inyectamos líquido de contraste va a circular como si fuera sangre, pero eso nos va a permitir dibujar cómo está la arteria y cómo está la luz de la arteria. Es el estudio, digamos, que tiene mayor sensibilidad, es el más seguro, si quieren, para descartar o confirmar problemas de obstrucción de las arterias coronarias, pero no se hace en todas las personas porque tiene, además de su costo, tiene algunos riesgos, entonces debe justificar hacer un procedimiento, y la justificación es en pacientes de alto riesgo. Si el paciente tiene una prueba de esfuerzo normal, la sencilla, donde tiene alteraciones en varias derivaciones, el infradesnivel es muy importante, baja la presión, tiene datos de insuficiencia cardíaca, etcétera, es un paciente de muy alto riesgo y posiblemente tenga muchas arterias que están comprometidas, y en esos casos sí hacemos una coronografía, sí se justifica. Hoy en día se puede hacer angiografía de las coronarias
no directamente inyectando contraste en la arteria, sino en la vena solamente. Se inyecta el contraste circula por todo el cuerpo y va a llegar a las arterias del corazón y se pueden obtener imágenes de las arterias sin necesidad de llegar a la arteria. Es mucho menos invasivo. Lamentablemente su costo, por lo menos acá, no es muy barato y sobre todo nos sirve para descartar que no haya una enfermedad coronaria. Si la sospecha clínica es muy alta de que tenga enfermedad coronaria, no es recomendable hacer una angiografía por tomografía. Debemos hacer invasiva, pero cuando el paciente no está claro y tiene baja probabilidad y queremos tener un dato más, hacemos por tomografía, y si son normales, nos descarta prácticamente una enfermedad coronaria, pero cuando hay enfermedad coronaria no nos da datos precisos, ni de la extensión de la enfermedad, etcétera, y tenemos que recurrir a la angiografía invasiva. Preguntas, jóvenes. No hay ninguna pregunta. De todos modos, el rato que ustedes quieran hacer las preguntas, la pueden hacer inclusive por el WhatsApp, a través de su compañera, no directamente porque no contesto WhatsApps que no sean conocidos, pero si tienen cualquier duda de cualquiera de los temas que hemos visto, pueden a través de su representante hacérmelo por cualquier medio que ustedes quieran. Si no hay preguntas en este momento, entonces vamos a dar por concluidas los temas que me toca dar. Y, como les digo, mañana y pasado me voy a dar libre y les voy a dar libre también a ustedes si es que están interesados al asistir al curso de cardiología, que va a estar muy bueno. Ojalá puedan asistir por lo menos un momento. No creo que sea muy controlado el ingreso, así que si no tienen plata pero quieren asistir, no creo que tengan muchos problemas. Entonces comuníquense con el doctor Alfaro, el doctor López, que tienen que dar neumología, que nosotros estamos cumpliendo el cronograma establecido, y el día lunes tendría que empezar neumología. ¿De acuerdo? 37, avance. Está bien, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, que les vaya muy bien. Hasta luego, Adiós. doctor. Gracias. Gracias, doctor, igualmente. Chao, chao.